Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en sus primeros capítulos explica muchos temas espirituales, los cuales estudiamos en los videos anteriores. Estos temas fueron los siguientes. Primero, la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. Segundo, la unidad de la iglesia. Tercero, la unidad del Espíritu. Cuarto, los dones espirituales. Quinto, madurez y crecimiento espiritual. Sexto, la difusión del Evangelio. Ahora, en Efesios 4, 17 al 32, Pablo hace las siguientes afirmaciones sobre los creyentes. Primero, que han experimentado una transformación completa. Segundo, que se despojaron de su antiguo hombre, de su antiguo yo. Y tercero, que abrazaron una nueva identidad, una nueva vida. Y Pablo ejemplifica las anteriores afirmaciones en términos prácticos. ¿Cómo hace el apóstol Pablo para ejemplificar las tres anteriores afirmaciones? Pablo usa en sentido figurado el uso de la ropa humana. Es decir, todo lo anterior es algo parecido al cambio de la ropa o al cambio de la vestimenta. Pablo usa las imágenes de usar ropa y cambiarla para ilustrar el cambio de identidad personal que ocurre cuando Cristo transforma la vida del creyente a través de la persona del Espíritu Santo. Unirse al cristianismo es como dejar un conjunto de ropa que constituía tu antigua identidad. Unirse al cristianismo es ponerte un nuevo conjunto de ropa que da la impresión a las personas que eres una nueva persona. Este cambio de ropa debe ser permanente. De ahí que convertirse en cristiano no es quitarse la ropa vieja temporalmente, solo para usarla por momentos o por raticos. Cuando Pablo se refirió a quitarse la ropa antigua, se refería a quitársela, tirarla para siempre. Por lo tanto, al hacer ese cambio, recibimos tres cosas de suma importancia. Una nueva identidad, una nueva ciudadanía y una nueva vida. Estas tres cosas que recibimos es lo que el apóstol Pablo denomina una nueva creación. Al ser nuevas criaturas, recibimos el pasaporte para el reino de Dios, que es eterno y perfecto. ¿Sabes qué significa que recibamos una nueva identidad, una nueva ciudadanía, una nueva vida? Esto significa una transformación genuina y completa. Ahora preguntémonos, ¿una transformación genuina de qué?
Primero, una transformación de la cosmovisión. Entiéndese por cosmovisión la manera de ver e interpretar el mundo. Una transformación del estilo de vida. Tercero, una transformación del carácter. Y cuarto, una transformación genuina de las relaciones de una persona con los otros miembros de la iglesia y con los miembros de la humanidad entera. Pablo dice en su carta a los Filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta nueva creación no es un proyecto regenerativo basado en alguna filosofía o ideología humana. Esto es una obra de Dios, como lo expresa el apóstol Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Podemos afirmar que esta nueva creación es posible solo primero, cuando uno encuentra y acepta a Jesús. Y segundo, solo cuando uno permite que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Pablo así lo afirma en 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En este video y en sus diferentes secciones vamos a analizar lo que significa y lo que implica tener una vida nueva en Cristo Jesús. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la espiral descendente del pecado. Segundo, un cambio de ropa dramático. Tercero, palabras llenas de gracia que unifican. Cuarto, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Quinto, bondad, no amargura. La espiral descendente del pecado. En la sección de Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 16, el tema central de Pablo es la unidad de la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando comparamos Efesios 4, versículo 1 con Efesios 4, versículo 17, notamos cuán similares son estas dos exhortaciones. Veamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en Efesios 4, 17 leemos: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Deseas fortalecer la vida espiritual de tu hogar? Permite que tus hijos aprendan a tocar en el piano nuestros himnos, alabanzas y coros cristianos, y totalmente gratis, mediante tutoriales sencillos. En la descripción de este video encontrarás el enlace del canal Himnos Pista Piano. Te esperamos. Pablo exhorta a los creyentes sobre andar, sobre vivir,
sobre el estilo de vida. El verbo andar proviene del griego peripateo. Se refiere al estado en el que uno vive. Como cristianos debemos andar como es digno de la vocación. Como cristianos no podemos vivir o andar como vive el mundo, como viven los gentiles. Pablo sugiere que la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, está respaldada por su testimonio vivo. ¿Sabes cuál es ese testimonio vivo que debe dar la iglesia al mundo? El testimonio vivo que debe dar la iglesia al mundo es que el mundo vea en la iglesia dos cosas. Primero, una iglesia unida. Y segundo, una iglesia con un estilo de vida muy singular. En Efesios 4, 17 al 19, Pablo contrasta el estilo de vida de los gentiles, lo contrasta con el estilo de vida de un cristiano fiel. El estilo de vida de los gentiles se caracteriza por, primero, la vanidad. Segundo, por el entendimiento entenebrecido. Tercero, por ser ajenos de la vida de Dios. Cuarto, por la ignorancia. Quinto, la dureza de su corazón. Y sexto, la insensibilidad. Séptimo, por la lascivia o práctica sexual depravada. Podemos decir que estas son algunas características del viejo hombre. Son características del estilo de vida depravado de los gentiles. Y Pablo considera que las personas que entraron a la iglesia y que tengan una o varias de estas características, esto socava la unidad de la iglesia. Y esto socava el buen testimonio de la iglesia. Por estas dos razones, Pablo habla de patrones de vida que deben regir verdaderamente a los cristianos. Es decir, Pablo habla del ideal del estilo de vida del cristiano. Leamos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo hace una aguda crítica del estilo de vida depravado de los gentiles y les exhorta recordándoles dos cosas. Primero, les recuerda que Dios tiene poder absoluto para redimirlos por medio de Cristo Jesús. Segundo, les recuerda que Dios les ofrece plena participación en la iglesia, en el pueblo de Dios, y al tener ese privilegio
de estar en la iglesia, Dios puede orar y cambiar y transformar sus vidas. Esa aguda crítica del estilo de vida depravado de los gentiles, registrada en Efesios 4, 17 al 19, es una descripción limitada y negativa que hace Pablo a los gentiles en la carne. Podemos decir que el apóstol Pablo está preocupado por lo siguiente. Primero, por los pecados o los comportamientos específicos exhibidos por los gentiles. Y segundo, está preocupado por un patrón de comportamiento que exhiben. Este patrón de comportamiento posee una trayectoria descendente de vivir en las garras del pecado todavía. Podemos concluir que en el corazón de Efesios 4, 17 al 19 se encuentra un retrato. ¿Sabes qué retrata el apóstol Pablo en estos versículos? El apóstol Pablo retrata una espiritualidad embotada en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta espiritualidad embotada se caracteriza por ser insensible, por poseer un entendimiento entenebrecido, por dureza de corazón, por prácticas sexuales depravadas. Se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. No olvides, todo ser humano alejado de Dios no sabe cómo vivir. Y separado de su gracia salvadora, todo ser humano continúa en un gran espiral descendente de pecado y de depravación. Un cambio de ropa dramático. En la anterior sección del video observamos que el apóstol Pablo hace una descripción a los gentiles de sus características de su vida antigua o de su viejo hombre. Estas características son vicios o defectos que todo cristiano debe sacar de su vida. Entre ellas mencionamos las siguientes. Primero, la vanidad. Segundo, por el entendimiento entenebrecido. Tercero, por ser ajenos a la vida de Dios. Cuarto, por la ignorancia. Quinto, por la dureza de corazón. Sexto, por la insensibilidad. Y séptimo, por la lascivia. Pero ahora Pablo nos dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo aquí cuando dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así? El apóstol Pablo está enseñando lo siguiente. Pablo presenta un agudo contraste con la vida del pagano y la nueva vida en Cristo. Pablo señala o resalta que los destinatarios, es decir, los gentiles, oyeron y conocieron a Cristo por medio de la carta del apóstol Pablo.
Pablo señala que ellos fueron enseñados, no por un hombre, sino por Jesús. En Él, como dice Efesios 4:21, o por Él. Pablo les recuerda lo importante de vivir de acuerdo a la vocación a la que Dios los llamó. Cuando Pablo afirma, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, esto implica lo siguiente. Primero, aprender o conocer de Cristo no es solo saber algo acerca de Él. Segundo, aprender o conocer de Cristo es relacionarse íntimamente con su ministerio. Tercero, aprender o conocer de Cristo es relacionarse íntimamente con la obra de sacerdote, profeta, rey, abogado y mediador de Jesús. Cuarto, aprender o conocer de Cristo es haber incorporado en nuestra vida cotidiana los beneficios de su obra expiatoria. Cuando Jesús dijo, aprended de mí, Mateo 11:29, se estaba presentando a sí mismo como el ejemplo a seguir, no como el gran maestro, sino como el objeto único de nuestra fe y conocimiento. Pablo continúa en Efesios 4:21 diciendo lo siguiente: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué está expresando el apóstol aquí? El apóstol Pablo aquí nos está hablando de lo siguiente. Primero, de la adopción de una vida moldeada por Cristo. El apóstol usa la expresión conforme a la verdad que está en Jesús. Segundo, nos está hablando Pablo, él da por sentado de que quienes han oído el mensaje de salvación estaban moralmente obligados a obedecerlo, si en verdad le habéis oído. Y tercero, Pablo da por sentado que quienes verdaderamente recibieron el conocimiento acerca de Cristo, lo que recibieron fue mediante una unión vital con Él. Podemos decir o concluir lo siguiente. Para Pablo, tener fe es tener una conexión personal con Cristo. Tener una conexión personal y vital y real con Jesús puede describirse como aprender a Cristo. Para Pablo, reconocer a Jesús resucitado y exaltado es creer que Jesús está vivo y presente con nosotros. Para Pablo, reconocer a Jesús resucitado y exaltado es aceptar sus enseñanzas y su ejemplo para moldearnos. Para Pablo, reconocer a Jesús resucitado y exaltado es abrir nuestro corazón o nuestra vida a su guía y a su dirección activa mediante el Espíritu Santo y mediante su palabra. Ahora retomemos nuevamente la expresión una vida moldeada por Cristo.
Pablo nos dice que adoptar una vida moldeada por Cristo requiere 3 procesos, que el apóstol expresa con 3 imágenes de vestimenta. La primera imagen, despojarse o alejarse de la antigua forma de vida. La segunda imagen, renovarse, experimentar una renovación interior. La tercera imagen, vestirse del nuevo modelo divino de vida. Estas imágenes relacionadas con la vestimenta se relacionan con la metáfora de Pablo del uso de la ropa o vestimenta en el Antiguo Testamento. La ropa, las vestimentas en el Antiguo Testamento eran símbolos de 2 cosas. Primero, símbolo de la pecaminosidad. Segundo, eran símbolos de la salvación. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo usó o relacionó el cambio de ropa o vestimenta para hablar del cambio de vida en Cristo Jesús? Para responder esta pregunta vamos a analizar lo siguiente. En la antigüedad, primero, los hombres usaban una túnica hasta las rodillas como prenda interior. No se usaba ropa interior como la que usamos nosotros hoy día. Los hombres usaban una capa o manto para ofrecer protección contra el sol. Tercero, del mismo modo, las mujeres vestían túnica y manto. Cuarto, las prendas de vestir eran preciosas y caras y se guardaban durante mucho tiempo. Quinto, era inusual poseer más de una muda de ropa. Sexto, la calidad y el estilo de esas prendas indicaban la identidad y el estatus del portador. Séptimo, cambiarse de ropa, cambiar una muda de ropa por otra, era un acontecimiento inusual e importante. No algo insignificante como en muchas culturas en la actualidad. Y octavo, Pablo imagina que el cambio de vida es tan notorio como lo hubiera sido cambiarse de ropa en ese contexto del siglo I. Palabras llenas de gracia que unifican. Repetidamente Pablo utiliza una estructura interesante al escribir Efesios capítulo 4. Vemos en su escrito que Pablo ilustra en Efesios 4:25 2 mandatos. ¿Sabes cuáles son esos 2 mandatos que se encuentran en Efesios 4:25? Primero, un mandato negativo. Desechen la mentira. Segundo, un mandato positivo. Hablen la verdad cada uno con su prójimo. Además de estos 2 mandatos, Pablo luego hace una justificación del por qué debemos desechar la mentira y del por qué debemos hablar la verdad.
La justificación es porque somos miembros los unos de los otros. Esta justificación, porque somos miembros los unos de los otros, indica lo siguiente: que todos los miembros de la iglesia estamos relacionados como partes de un único cuerpo. La exhortación de Pablo de su mandato positivo, hablen la verdad, no es una invitación a confrontar a otros miembros de la iglesia. No es un mandato para fomentar la discusión y la división en la iglesia. Con el mandato positivo, hablen la verdad, Pablo alude a Zacarías 8, que exhorta a hablar la verdad como forma de fomentar la paz y la unidad. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Por otro lado, Pablo, en su temática de su discurso en Efesios capítulo 4, verso 28, vuelve a exhortar con dos nuevos mandatos. Un mandato negativo sobre los ladrones: el que roba, no robe más. Y un mandato positivo: que el ladrón trabaje y haga algo útil con sus propias manos. Pablo luego hace una justificación que se fundamenta en lo siguiente: para tener con qué ayudar al necesitado. Quizás Pablo incluya aquí esta palabra acerca de los ladrones debido a la conexión que existe entre el robo y el discurso engañoso, entre el robo y las falsas enseñanzas. La fe de Pablo en el poder transformador de Cristo es tan fuerte que imagina a los ladrones convirtiéndose en benefactores, convirtiéndose en predicadores de la verdad, en predicadores de Cristo. Luego Pablo, en su temática de su discurso en Efesios 4:29, vuelve a exhortar con un tercer nuevo mandato, donde ordena: primero, un mandato negativo: ninguna palabra mala salga de su boca. Segundo, un mandato positivo: que las palabras que salgan de nuestra boca sea buena para la necesaria edificación. Pablo imagina que cualquier expresión o palabra negativa no solo debe ser detenida de nuestra boca, sino además debe ser reemplazada por una declaración o por una palabra que muestre tres criterios. El primer criterio: que sea buena para edificar a otros. El segundo: que sea oportuna. Y tercero: que sea una palabra que dé gracia al oyente. Ojalá todas nuestras palabras pudieran ser así en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Y por último, el apóstol Pablo en Efesios 4:31 hace unas recomendaciones muy especiales. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
El apóstol Pablo nos exhorta que como cristianos debemos desterrar de nuestras vidas 6 defectos: la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. El Espíritu Santo en la vida del creyente. Pablo en Efesios 4:30 nos ofrece una advertencia. Esta advertencia puede ser, primero, desalentadora. Segundo, puede ser a la vez una promesa conmovedora. Los pecados que cometemos unos contra otros en la iglesia no son faltas menores. Los pecados que cometemos unos contra otros son de mucha importancia para Dios. ¿Sabes qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Lo que entristece al Espíritu Santo es nuestro mal uso del don divino del habla. Mucho usamos el habla para destrozar a otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. El apóstol Pablo en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí Pablo nos hace primero una exhortación y segundo una promesa. En cuanto a la exhortación, Pablo nos exhorta diciendo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Aquí el apóstol usa el texto del profeta Isaías para acentuar una seria advertencia. Sin embargo, los israelitas fueron rebeldes y entristecieron a su Espíritu Santo. Por eso se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El verbo contristar proviene del griego lupeo. Significa causar dolor, causar tristeza. Este imperativo griego puede traducirse: no sigáis contristando, o dejad de contristar al Espíritu Santo. Y en cuanto a la promesa, Pablo nos habla de una promesa reconfortante. Pablo afirma que el Espíritu Santo sella a los creyentes desde el día en que aceptaron a Cristo hasta el día de la redención. La relación del Espíritu Santo con el creyente no es frágil, sino una relación duradera. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Al usar incorrectamente el don divino del habla o de la palabra, este se convierte en un arma dañina para la iglesia. Y al actuar así, los creyentes estamos menospreciando la presencia del Espíritu Santo.
aun cuando usemos nuestras palabras para herir, para hacer daño como armas, el Espíritu Santo no se va, sino que se entristece. Le causamos mucho dolor. El Espíritu Santo tiene la intención de permanecer en los creyentes. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo desea permanecer en la vida de cada creyente? Hay muchas razones por las cuales el Espíritu Santo desea permanecer en nuestras vidas. Primero, para transformar nuestro carácter defectuoso. Segundo, para marcarnos como propiedad del cielo. Y tercero, para protegernos hasta la venida de Cristo. La recepción del Espíritu Santo en la conversión es garantía divina de que el creyente es aceptado y que la aprobación celestial descansa sobre su elección y descansa sobre su vida cristiana. Pablo resalta en este pasaje de Efesios 4:30 lo siguiente. Primero, el carácter personal del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo está aquí claramente definida. Solo las personas pueden entristecerse. Y segundo, Pablo resalta la plena divinidad del Espíritu Santo. Pablo así lo expresa: el Espíritu Santo de Dios. Debemos andar con cuidado al analizar el misterio de la deidad. El misterio de la deidad plantea lo siguiente. El Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo, y a la vez distinto del Padre y del Hijo. El renombrado escritor y teólogo Paul Pettersen escribió lo siguiente: el Espíritu tiene su propia voluntad y por lo tanto toma decisiones. Podemos entristecerlo y blasfemar contra él. Esas expresiones no son propias de un mero poder o influencia, sino que son características de una persona. ¿Es entonces el Espíritu Santo una persona como tú y como yo? No. Usamos terminología humana limitada para describir lo divino. Y el Espíritu Santo es lo que los seres humanos nunca pueden ser. Bondad, no amargura. Vemos en Efesios 4:30 que el apóstol Pablo dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo se refiere al día de la redención, y este día de la redención Pablo lo relaciona con, primero, el Espíritu Santo. Y segundo, lo relaciona con el don divino del habla. Pablo invita a sus lectores a considerar el uso de la palabra o del habla en el contexto de la segunda venida de Cristo, es decir, el día de la redención. Por lo tanto, se puede interpretar que Efesios capítulo 4, 31 al 32 se refiere al cuidado que todo cristiano debe tener en el uso de la palabra o del habla, al acercarnos a ese gran día
a ese gran acontecimiento de la segunda venida de Jesús. A la luz de la venida de Cristo, ¿qué actitudes y comportamientos relacionados con la palabra debemos descartar? ¿Y qué actitudes y comportamientos debemos adoptar? Estas dos preguntas tú las vas a responder con lo que se va a explicar a continuación. En la exhortación final de Efesios, capítulo 4, del versículo 17 al 32, Pablo vuelve a dar un mandato negativo y un mandato positivo. ¿Sabes qué vicios o defectos resalta el apóstol Pablo en su mandato negativo? Este mandato negativo identifica 6 vicios o defectos de los que deben librarse todo cristiano que realmente sueñe con morar en el reino de los cielos. Estos defectos son: primero, la amargura; segundo, el enojo; tercero, la ira; cuarto, la gritería; quinto, la maledicencia; sexto, la malicia. Esta lista de 6 vicios o defectos comienza y termina con términos generales y globales. Inicia diciendo toda amargura y termina diciendo toda malicia. Y en medio de toda amargura y toda malicia hay 4 términos adicionales: el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. La maledicencia proviene del griego blasfemia. Este término griego significa blasfemia, injuria, difamación. Esta palabra blasfemia es un término técnico para referirse a las palabras o a las expresiones que son degradantes en contra de Dios. ¿Sabes por qué Dios a través del Pablo nos invita a abandonar esta lista de 6 vicios o defectos? Dios nos invita a abandonar estos vicios para que seamos una comunidad cristiana próspera, poderosa y unida. Sin embargo, la maledicencia no debe suprimirse, sino reemplazarse. Las conversaciones y las acciones en la familia de Cristo, es decir, en la iglesia, entre nosotros los cristianos, y también fuera de ella, no deben surgir del enojo, no deben surgir de la ira, de la gritería, ni mucho menos de la maledicencia. Las conversaciones y las acciones en la familia de Cristo deben estar motivadas por la bondad, la compasión y el perdón, basados en la norma más elevada de todas, el perdón que Dios nos ha extendido en Cristo. Esto lo vamos a explicar a continuación. En cuanto al mandato positivo, donde se nos invita a ser benignos, compasivos y perdonadores, podemos decir lo siguiente. En cuanto a ser benignos, este sustantivo benigno proviene del griego Christos,
Este término significa bondadoso. Hace referencia a la sencilla amabilidad o gentileza. Ser benignos es una característica positiva y es una característica que habla en favor del cristiano. Ser benigno es un fruto del Espíritu Santo. La benignidad es lo opuesto a la malicia. La conversión transforma la malicia en benignidad mediante la obra del Espíritu Santo. En cuanto a ser compasivos, el sustantivo compasivo proviene del griego eusplaginos. Significa misericordioso, compasivo. Un creyente compasivo considera con ternura las debilidades y las necesidades de otros. Una actitud de insensibilidad e indiferencia ante el sufrimiento es completamente incompatible con el espíritu compasivo que debe desarrollar todo cristiano. Y por último, en cuanto a ser perdonadores, a este mandato positivo, Pablo le agrega una justificación. Y la justificación es que los creyentes deben perdonarse unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo. El espíritu perdonador es mucho más que un ideal. El espíritu perdonador es mucho más que una virtud. El espíritu perdonador tiene que ver con tomar una decidida actitud del corazón y de la mente de estar dispuestos para perdonar. Pablo presenta el perdón vertical, es decir, el perdón que Dios nos ofrece a nosotros, como modelo para el perdón horizontal, es decir, el perdón que nos ofrecemos unos a otros. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.